Value Investing FM, episodio 238. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana vamos a hablar de un tema bastante controvertido, bastante además muy oscuro, abstracto, como son el sector bancario. Y para eso tenemos a un gran invitado. Pero antes, como siempre, el warning. Sí, el warning es el mismo de las últimas semanas, que es que el día 26, en una semana aproximadamente, empezamos con el curso de preparación del CFA nivel 1. Ya sabéis, si os interesa, este certificado, que además nuestro invitado nos puede comentar cuál ha sido su experiencia. Tenemos becas de un 40% para menores de 30 años. Así que, si lo estáis pensando todavía y os interesa, es uno de los certificados financieros o el certificado financiero más valorado a nivel internacional, escribidme o escribidnos a academiainversión.com/contacto. Y además, Adrián, tenemos un patrocinador o patrocinadora, en este caso, que ¿quién es, Adrián? Se trata de Laura Sleep Coach, que si no habéis oído este término nunca, significa que ayuda a aquellas familias con bebés que no duermen bien a través de asesorías para que los bebés puedan conciliar el sueño. La verdad, a mí aún me queda lejos este nicho de mercado, pero los que sois papás posiblemente sea, por toda la experiencia que he visto en amigos, parece un problema muy grave. Sí, depende. Yo he tenido suerte, pero hay gente que lo ha pasado muy mal. Y bueno, Laura, a través de sus asesorías, lo que hace es eso, orientar a los padres para instaurar un buen descanso del bebé. Que el problema de los padres es que vienen los bebés sin manual de instrucciones, y lo que ayuda a ella es, a través de su experiencia y su formación, asesorar en el sueño y también su formación propia, que es también madre de dos bebés, ayudar a que descanse el bebé y con eso también que descanse el resto de la familia. Así que si os resulta complicado compaginar vuestro descanso con el descanso del bebé porque llora o no puede dormir, Laura os puede ayudar a instaurar buenas rutinas para un buen descanso familiar. Eso sí, con constancia y sin esperar milagros, paso a paso, acompañando a vuestro bebé con paciencia. Y eso es todo, Adrián. Empezamos con nuestro invitado. Así es. Y es que hoy tenemos con nosotros a Ignacio Sanz, licenciado en Administración de Empresas y Ciencias Actuariales, máster en Finanzas, CEFA, es CFA Charter Holder, trabajó en BBVA como Spanish Bank Analyst, 10 años en UBS en la oficina de Londres en el equipo de Equity Research y desde 2015 en Cartesio como Partner y Portfolio Manager. Bienvenido a Value Investing FM. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y lo primero que deberíamos comentar es que justamente, lo estamos comentando ahora antes de empezar a grabar, de que, claro, ya tienes el Charter Holder y justamente yo ahora esta semana empecé a preparar el nivel 2 de cara al año que viene. Y la verdad es un reto. El nivel 2 es, como además bien comentado y lo comenta todo el mundo, es posiblemente más difícil. Sí, totalmente. Yo creo que te voy a dar una buena noticia y una mala noticia. La Pues, buena noticia es que ya tienes el nivel 1 y que cuando lo saques, porque estoy seguro que lo sacarás, es una certificación que cuando estás en una mesa reunido con compañías, con inversores, con analistas,
y yo lo saqué el año 2005, hace ya años, y me tocaba mucho viajar y estar pues, con inversores en Londres, en Nueva York, sobre todo en la etapa de UBS, te pone en la misma liga que de conocimiento y de que todo el mundo en la mesa, ¿no? Que es una cosa muy importante porque es un nivel de reconocimiento internacional que tiene que es espectacular. Eso es la buena noticia. La mala noticia es que también ahora hay un nivel 4, que es el CFA ESG, que analiza todos los temas pues eso, ambientales, de gobernanza y demás, que hice hace año y medio, que me resultó un poquito más aburrido, te diré que las tres etapas iniciales, pero bueno, que también es interesante sacárselo, pero que bueno, que el final de la etapa quizá ya no es el CFA 3, sino el CFA 4. Es un poco la mala noticia, pero bueno. No lo sabía. Sabía que habían sacado ahora hay la certificación esa de ESG, pero no sabía Pero no también es que obligatorio, ¿no? Para ser charter No, holder. Ah, vale, no, es un no, extra. es un extra, pero que bueno, que ahora con casi todos los fondos migrando gradualmente, artículo 8, artículo 9, con la taxonomía y con todo lo que viene, pues bueno, es un extra que cada vez es más, también más necesario, ¿no? Bueno, Nacho, si te parece, después de esta introducción y hablar un poco del CFA, me gustaría empezar, como siempre, por tu pasado y preguntarte por qué empezaste a invertir, qué te atrajo de este mundo, de la inversión y las finanzas. Pues la verdad es que empecé a invertir bastante pronto. Ya en la universidad, yo creo que nos pasó a muchos de mi generación, yo tengo 47 para 48, vimos la película de Oliver Stone de Wall Street, ¿no? Y que nos marcó aquel mundo que nos parecía fascinante, ¿no? Y de las altas finanzas de Nueva York y tal, y yo creo que eso lo llevábamos todos un poco ahí tatuado desde la carrera, ¿no? Entonces yo creo que eso ya te llama mucho la atención, pero luego ya en la universidad la verdad es que me interesó pronto el tema de la inversión y de hecho por eso empecé a compaginar las dos carreras, hacía administración de empresas y especialidad auditoría, donde pues eso, análisis de balances, entender la contabilidad, un tema obviamente básico para la inversión, pero también la pata de ciencias actuariales, que es una pata muy estadística, pero que tiene muchas asignaturas y mucho contenido de mercados financieros, ¿no? Entonces, es una buena combinación, yo creo, para la gente que le gusta el mundo de la inversión, para tener una pata analítica fuerte, cuantitativa, financiera y también de contabilidad, auditoría y demás, y también tocar patas de mercados financieros y hay pocas, digamos, carreras que se toque tan en detalle como puede ser el tema de actuariales, pues porque al final te están preparando para gestionar una empresa aseguradora, tanto la parte técnica como la parte de inversión, ¿no? Por lo cual, de hecho, ya elegí esa doble vía con la doble carrera para tocar ese tema y ya era un fanático pues eso, de invertir con los amigos en el club de inversión de la universidad desde pronto y bueno, de hecho ya con 21 años, antes de cumplir 22, pues ya empecé a trabajar de becario en un departamento de bolsa, haciendo análisis en un fondo, ya, es decir, que con 21 años, es decir, que lo tenía muy claro desde el principio, pero bueno, yo creo que viene de una mezcla de eso, de la influencia de las películas americanas de Wall Street bueno, pues con tenerlo más o menos claro que me parecía un mundo fascinante entender los negocios, entender qué puede ir bien, qué puede ir mal, y sobre todo porque el mundo de la inversión te obliga a saber un poco de todo. Tienes que saber de macroeconomía, de sociología, obviamente de temas técnicos, pero es un mundo tan amplio bueno, se considera un arte liberal como tal, ¿no? Como no es todo tan técnico y tan cerrado, sino como que tienes que tener una mente bastante amplia, entonces te permite un poco desarrollarte en muchos campos, ¿no? Por eso, desde el principio me pareció apasionante. Muy interesante. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Pues yo creo que la lección más importante es que hay que tener una visión crítica y hay que tener la capacidad de ir contra el mercado, pero no porque hay que llevar la contraria al mercado, porque sí. Porque como bueno, decía algún gran inversor, tener la razón, pero tenerla demasiado pronto está igual de equivocado que tener mal los conceptos fundamentales, ¿no? Es decir, que se trata de llevar la contraria al mercado, de no dejarse llevar con las masas. Entonces, esa es la principal lección. Es decir, cuando ves que todo el mundo va en la misma dirección, por poner algún ejemplo, ¿no? En el año 2008 veías lo que estaba pasando
con el mundo inmobiliario y veías la capacidad de capital que se estaba poniendo a funcionar en España con financiación externa, con balances hiperapalancados de los bancos, ratio de créditos a depósitos del 180%, que eran insostenibles, y todo el mundo metiendo capital en el mismo sector a unas valoraciones que no se sostenían por la capacidad de pago de los compradores, pues eso es un ejemplo bueno, de cómo las masas pues, pueden, en un ciclo de inversión, pues llevar a esas burbujas, ¿no? Yo creo que en el mundo de criptomonedas lo hemos visto también recientemente. En el mundo de la renta fija, que nosotros en Cartesio, en uno de los fondos Cartesio X, trabajamos bastante, lo hemos visto, es decir, hasta hace un año, 2/3 de toda la deuda grado de inversión en Europa tenía rentabilidades negativas, es decir, tenías tú que pagar porque te guardaran el dinero. Si eso no es una burbuja, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Entonces yo creo que la lección más importante que he aprendido es que hay que tener una visión crítica, hay que saber identificar esas burbujas, porque ahí es donde realmente puedes perder dinero fuerte para tus inversores y para ti mismo, si participas en esas burbujas y tener también la capacidad bueno, saber ponerte contra esas tendencias, pero bueno, no demasiado pronto, porque si vas el primero delante de la manifestación, pues probablemente te lleves algún pelotazo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran lección. Saber llevar la contraria, pero saber cuándo la tienes que llevar, ¿no? Totalmente. De hecho, muchos ponen de ejemplo de inversor contrarian a Michael Burry, y también hay que decir que Michael Burry estuvo a punto de quebrar. No, o sea, si llega a tardar un poco más en explotar la burbuja, posiblemente nadie habría oído hablar de él y sería una persona arruinada. Lo mismo con la Totalmente. burbuja inmobiliaria española, que se podía ver desde el año igual 2005, pero aún duró unos años más. Y quien se puso corto antes de tiempo también lo tuvo que pasar muy mal. Bueno, por contarte una anécdota rápida de mis tiempos de sell side en Equity Research en UBS, que teníamos muchísima relación con muchísimos hedge funds americanos que estaban cortos de las inmobiliarias españolas en aquella época. Muchos de ellos acabaron teniendo que liquidar el fondo, y eran fondos grandes de billions, por ponerse corto pues, de las Metrovacesa, de las Fadesa, de todas estas compañías, antes de tiempo, porque cuando estas compañías van a ir mal, pues y son valores poco líquidos, tú estás corto de esas posiciones, pero a lo mejor el que te ha prestado esas acciones pues te hace un recall, es decir, te exige que las devuelvas antes de tiempo, tienes que salir al mercado a recomprar, el valor sube un 200% porque no hay liquidez, porque son valores muy estrechos y muy controlados. Es decir, yo conozco algún hedge fund que en aquel caso puso en los estatutos fundacionales no volver a ponerse corto de inmobiliario español. Si vale la anécdota, no porque no tuviera razón, que la tuvo, pero casi le cuesta un hedge fund de casi 5.000 millones de euros la apuesta. Por lo cual, cuando uno se pone corto de algo, tiene que tener muy claro, pues eso, que ese gorro que tiene de acciones se le va a aguantar durante todo el proceso, que no va demasiado pronto delante de la manifestación, y por eso digo que lo que apuntabas está muy bien apuntado. Exactamente. No llega con tener la razón, sino también todo lo que estás comentando. Bueno, curiosísimo Así la es, historia. así es. Y bueno, Nacho, ¿cuál dirías que es tu estilo de inversión actualmente y cómo ha evolucionado desde que empezaste? Pues el estilo de inversión que tenemos es un estilo, digamos, no es un estilo talibán. Es decir, nosotros tendemos al value porque, bueno, pensamos que comprar momentum o comprar compañías independientemente de su valoración no es una buena, no es una buena receta. Lo que pasa es que no somos talibanes en el sentido de que somos un poco eclécticos. Nosotros tenemos un sesgo hacia compañías con un descuento sobre su valoración intrínseca. Es decir, miramos compañías, lo que ya yo creo que conocemos todos, compañías que tengan ventajas competitivas, que tengan un retorno del capital mayor, retorno del capital marginal, es decir, no sobre lo que ya hiciste en el pasado, sino sobre las nuevas inversiones que vas a hacer a futuro, que seas capaz de generar un retorno del capital marginal, es decir, del nuevo CAPEX mayor que tu coste del equity, y sigas creando valor, que estés gestionado por un management que tenga skin in the game, es decir, que se esté jugando las castañas, que el sector donde operas pues no tenga unas disrupciones que hagan que tu modelo de negocio pueda estar fuera del juego en poco tiempo, que sobre todo generes
free cash flow, que tengas capacidad de generar caja y de reinvertir y seguir creciendo. No buscamos compañías que crezcan el 30% anual. Para mí el punto ideal, el sweet spot, es compañías que puedan crecer un 3, un 5, un 8%, pero con buenos márgenes, buenos roces y que tengan esa capacidad de defender su negocio. Eso es digamos, un caladero de compañías que miramos y nos sentamos durante muchos años. Tenemos compañías en el fondo que llevan pues, los 18 años de historia del fondo. Yo solo llevo 7 años gestionando en el fondo, pero hay compañías que llevan mucho tiempo y que siguen estando ahí, no las rotamos. Eso es un primer caladero de una concepción, digamos, tradicional del value investing. Nosotros no entendemos el value investing como inversión en compañías que están en distrés. Es decir, una compañía porque tenga un descuento elevadísimo sobre el valor de sus activos, porque el PER sea 6, yo creo que eso puede ser una compañía interesante o puede ser una trampa de valor. Es decir, yo creo que la concepción de value investing ha evolucionado sobre los años y nosotros sí que hay situaciones especiales que jugamos con los fondos, pues son compañías que han podido tener un momento puntual malo 2, 3 años por un mal management, una mala decisión, pero que tienen una hoja de ruta para salir de ahí y volver a una senda normalizada de retornos, de pagar dividendos y esas compañías que pueden tener una percepción de riesgo financiero, pero que lo tienen gestionable, porque a lo mejor tienen un negocio que pueden vender, que les arregla un poco el balance y tal, son compañías que puntualmente miramos, pero lo que son, mira simplemente múltiplos bajos como nivel como algo interesante, pues no lo consideramos tanto, por lo cual puede ser casos puntuales que hacemos. Y luego es verdad que también en el fondo tenemos compañías con un perfil un poquito más de crecimiento, que a lo mejor sí que las vemos a múltiplos que no son tradicionales del value investing, pues múltiplos entre 15 y 20 veces beneficios, equity free cash flow yield del 4 o 5%, pero que son compañías que las vemos crecer fuerte, con unas posiciones de mercado muy sostenibles y que, bueno, tenemos también exposición a eso para jugar, también sobre todo en Estados Unidos, pues algunas tendencias que en Europa se nos queda corto porque no hay esas compañías con ese crecimiento, esas ventajas tecnológicas, ¿no? Por lo cual, nuestro estilo de inversión es un mix entre el value investing más tradicional, entre situaciones especiales y también compañías más de crecimiento a largo plazo, pero bueno, en general siempre con un sesgo value. Y luego me gustaría comentar 2 cosas más. La primera es que nosotros aplicamos el value investing no solo al equity, nosotros analizamos la estructura de capital de una compañía. Es decir, hoy en día value investing puede ser invertir en high yield. De hecho, varios de los grandes inversores que pueden invertir tanto en bolsa como en high yield del mundo, estamos hablando de GMO, de Oaktree, están hablando de la oportunidad que hay en high yield en ciertos sectores y en especial en Europa. Entonces, nosotros cuando analizamos las compañías, analizamos la compañía, su balance, analizamos su cuenta de resultados, analizamos lo primero, obviamente nos leemos las memorias, vamos a patear polígonos. Yo la semana que viene me voy a Múnich 3 días a ver compañías alemanas en una conferencia. Pues las caídas caen del 50 al 70% en muchísimas compañías alemanas por todo el tema del gas, de la guerra de Rusia. Pues pensamos que puede haber oportunidades interesantes en compañías que Alemania a lo mejor es un 10-15% de sus ventas y es un líder global, pero está muy penalizado por la exposición o por estar cotizado en Alemania, ¿no? Entonces, pensamos bueno, eso es nuestro trabajo, ¿no? Patear polígonos, analizar compañías, pero analizar toda la estructura de capital. ¿Eso qué implica? Que a lo mejor habrá alguna de esas compañías que vean Múnich que sobre las acciones no me atreva todavía porque piense que puede haber un profit warning, que todavía a lo mejor el múltiplo no está en suelo de otros momentos malos de mercado o que tienen todavía alguna duda, pero a lo mejor tiene un balance que es potente y tengo una deuda high yield que me paga un 8 o 10% anual a 4 o 5 años. Bueno, pues probablemente de entrada compremos esa deuda. Y luego cuando a medida que veamos que la empresa tiene una hoja de ruta ya clara para cambiar del gas uso a otras fuentes de energía y que va a normalizar márgenes, pues saltaremos al equity, porque probablemente la deuda ya haya subido un 30 o 40% y todavía el equity nos dé recorrido, ¿no? Por lo cual, el primer comentario que quería hacer es que el value investing nosotros lo entendemos en toda la estructura de capital de las compañías y pensamos que hoy en día se puede ganar ya bastante dinero en high yield de alto rendimiento en Europa, porque ha habido las mayores caídas desde el año 1972 en renta fija europea, en algunos casos superiores al equity, por lo cual hay, primer tema,
El segundo comentario, también relacionado con lo primero que comentaba, ¿no? de el value investing, la concepción más tradicional de Graham, de comprar compañías pues que valieran menos de lo que era su net cash en balance y el working capital. Eso hoy en día, salvo que mires en Japón, pues es complicado encontrar muchas compañías de ese estilo, ¿no? Esa concepción más de aquellos mercados de los años 60, ¿no? 70, que eran más ineficientes, indefinidamente, que ahora. Pero hablando de formación y un poco a la carrera, pues tuve la oportunidad de hacer, que comentábamos antes de empezar el podcast, un programa que es muy interesante, que se llama el Value Investing Program de la Universidad de Columbia Business School en Nueva York y donde te condensan bueno, pues todo lo que es el temario del segundo año del MBA de Columbia dedicado a Value Investing en un periodo corto de tiempo, son para gestores de fondos y tal, y lo daba todo el programa Bruce Greenwald, que fue presidente de First Eagle, la gestora americana con un track record espectacular. Y esa concepción que ya te enseñan, en lo que es la cuna de enseñar el value investing en Estados Unidos, pues es una concepción más evolucionada de compañías, lo que hablaba de ROCE por encima del coste del equity, ROCE marginal, con capacidad de crecimiento. Es decir, no era tanto el value investing un poco de distress o de net cash, de las concepciones originales, que eso desafortunadamente es difícil encontrarlo estos días. Pero bueno, que es un poco ya donde ha evolucionado también la academia, no solo la práctica del value investing, yo creo. Y perdona por el rollo que he soltado. Nada, nada, sin ningún problema. ¿Y cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Pues inversores de referencia, bueno, en Estados Unidos, sin duda, diría GMO, la gestora de Jeremy Graham, que recomiendo que todas las cartas que va escribiendo, y lo hace frecuentemente tanto él como su estratega Jason Montier, que fue estratega de Sorgen y de Dresner muchos años y que es una lectura obligada en Behavioral Investing y Behavioral Finance, pues GMO para mí es una gestora absolutamente de referencia. También Baupost, los equipos de Seth Klarman, yo creo que son gente a seguirles mucho la pista y en mi etapa en UBS, pues la verdad que son las ventajas que te da pues, trabajar para un banco de los grandes en Londres, que tenías la oportunidad de sentarte con esta gente y a ver a Boston, cuando ellos invertían, por ejemplo, recuerdo en España, en el año 2010, 2012, estos dos fondos que menciono fueron muy activos en España, comprando pues auténticas bargains que había en el mercado español después de toda la corrección de la crisis inmobiliaria en bancos y en muchos otros sectores, ¿no? Entonces, la oportunidad de haber trabajado en banca de inversión, en US y haber visto a todos estos inversores, pues la verdad que de cerca pues me fue súper útil para entender que ellos miraban, para entender que ellos analizaban y luego obviamente desde entonces les he seguido. También en Europa hay un holding que cotiza, que considero muy interesante, que se llama Investor AB en Suecia, la familia Wallenberg, que han dado retornos cercanos al 14% anual los últimos 20 años. Está cotizado, con lo cual todo el mundo puede comprar acciones también de esa empresa que nosotros hemos tenido también en los fondos en Cartesio y que son muy, digamos, especializados en mercados nórdicos, pero también en sectores de farma a nivel global, y en Estados Unidos y en Europa a mí me parecen unos inversores también de absoluta referencia. Lo digo por dar tres nombres un poco quizá más allá de, bueno, pues de Warren Buffett y todas las grandes referencias que todos tenemos, ¿no? Muy interesantes. Además, aunque son muy conocidos y son gigantes a nivel mundial, pocos los han mencionado a día de hoy en el podcast. Y bueno, son pues referencias a nivel mundial. Pasando ya al tema que vamos a centrar, en el que queremos centrarnos en este podcast, el tema de la inversión en bancos. La primera pregunta, así más general, es ¿qué debemos mirar a la hora de analizar un banco? ¿En qué te centrarías? Si yo ahora te presento, te digo, mira, hay este banco que me han recomendado o que parece que tiene buena pinta, ¿qué mirarías? ¿Qué empezarías a mirar? Pues, a ver, yo creo que hay dos temas importantes, ¿no? Uno más cualitativo y uno más cuantitativo. También es decir que nosotros, por ejemplo, en Cartesio, y si va como coletilla previa, en el fondo de equity apenas invertimos en bancos.
Es decir, yo he dedicado mis 15, 16 años previos al mundo de la gestión, a analizar bancos en el mundo de la banca de inversión como analista. No sé si es por eso de en casa de Herrero Cuchillo de Palo. En los últimos 7 años no hemos invertido en el equity, en acciones de bancos en el fondo. De hecho, solo ahora mismo hemos incrementado la posición, pero hace unos meses tenemos un 5 o 6% del fondo, porque con las subidas de tipos veíamos ideas interesantes también en el sector seguros, que también se beneficia de la subida de tipos. Pero en cambio sí que hemos estado muy activos y cada vez más en el mundo de los AT1 y el mundo del crédito subordinado bancario, ¿no? Por lo cual, el análisis de un banco te va a servir para ambas cosas. Para acciones, pero no nos olvidemos que ahora mismo el market cap de toda la banca europea cotizada son unos 220 más o menos billones de euros. Y el valor de mercado de todos los instrumentos subordinados, de los llamados AT1s, antiguamente llamados COCOS, aunque no son exactamente lo mismo, de la banca europea cotizada son 190 billones de euros. Es decir, hoy hay tanto dinero jugando en los AT1s, el crédito de los bancos que está pagando un 8 o 10%, como en las acciones de los bancos. Y el inversor institucional que yo considero más sofisticado a nivel global está todavía mucho más en la pata del AT1 del crédito que en la pata de las acciones, que eso también es algo interesante, ¿no? Entonces, he hecho esta primera puntualización que hay que analizar en un banco. Algo primero muy sencillo y luego a la vez entrando en lo técnico. Algo que es muy sencillo y cualitativo. ¿Para quién se gestiona el banco? Puede parecer una obviedad, pero los bancos se pueden gestionar para el regulador. Es decir, un banco que viene de problemas, ese banco va a estar durante fácil 5 o 10 años gestionado para el regulador, donde lo único que se le permite es mejorar el capital y reducir el apalancamiento. ¿Cómo analizamos el apalancamiento de un banco? Pues sobre todo por su ratio de créditos frente a los depósitos. Si tienes un ratio de créditos de depósitos del 80%, como es la media en España ahora de los grandes bancos, 80 subiendo al 90 ahora, significa que tienes más depósitos que crédito, por lo cual tienes exceso de liquidez. En el año 2008 en España el ratio de crédito a depósitos medio era entre el 160 y el 180%. Es decir, que tienes muchos más créditos dados de hipotecas, préstamo promotor y demás, que depósitos que tienes en tu balance. ¿Eso qué significa? Que ese agujero lo tienes que rellenar emitiendo deuda a los mercados. Deuda que suele ser a 2, 3, 4, 5 años vista. Es decir, más a corto plazo que muchas veces los créditos que tú estás otorgando. Por lo cual ahí tienes pues un riesgo de duración. Es decir, eso es un riesgo, como vimos en algunos bancos quebrando en Reino Unido, como Northern Rock, por ese riesgo de duración, y algunos bancos en España también por ese riesgo de duración en problemas. Hoy en día es absolutamente lo contrario. A los bancos les sobra la liquidez. Les sobra la liquidez porque no ha crecido el crédito en España prácticamente en 12, 13 años, pero tampoco en Europa en general. Y eso es positivo porque significa que los bancos no se han metido en charcos y no han financiado ningún tipo de burbuja, ya sea inmobiliaria o de otro tipo de activos. Por lo cual, eso son buenas noticias. Pero a la hora de analizar un banco, primero, vamos a ver si el banco viene de problemas, si sigue gestionado para el regulador, donde solo le van a permitir mejorar ese ratio de crédito de depósitos y mejorar sus ratios de capital, medido como sus fondos propios entre los activos ponderados por riesgo, unas fórmulas que hay con bastante detalle detrás. Y eso es absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque un banco, como ha sido el caso de muchos bancos en España, hasta hace prácticamente 2 o 3 años que estaban gestionados para el regulador, eso implica que no te dejo hacer casi pago de dividendos, un 20% como mucho, el resto en papeles, con dividendos script, que no te dejo hacer recompra de acciones, que no te dejo hacer compras de competidores porque no te veo capacitado. Entonces eso te condiciona absolutamente la gestión del banco y cuál es tu potencial de crecimiento y tu perspectiva de rentabilidad para tus accionistas, ¿no? Por lo cual hay que ver un poco la foto de balance y de dónde vienes. Y a nivel más cuantitativo, cuando uno mira la cuenta de resultados de un banco, hay muchas cosas que son una opinión. Es decir, en una compañía industrial que uno vende X productos a X precio que tiene tantos costes y genera ese beneficio, es todo, en general, simplificando, es un criterio de caja y un criterio, digamos, de, de una actividad económica cierta realizada. En el caso de un banco, buena parte de la cuenta de resultados son estimaciones. Estimaciones de cuántas provisiones voy a necesitar, estimaciones que al final son las que te marcan la rentabilidad del banco. Tú ahora mismo los bancos en España y en toda Europa están anticipando provisiones para lo que viene de deterioro económico, pero son estimaciones. Pueden ser optimistas o pueden ser pesimistas.
y eso puede cambiar completamente la foto de rentabilidad de un banco, por lo cual hay que entender que el flujo de caja en un banco es prácticamente imposible llegar a cifras más o menos creíbles analizando un banco, porque hay muchísimos componentes de su cuenta de resultados que son provisiones y estimaciones, ¿no? Entonces, eso dificulta el análisis. Hay que entender muy bien el balance de un banco, hay que entender muy bien que un banco, la materia prima de un banco son sus fondos propios, es decir, esos fondos propios es con lo que el banco luego tiene capacidad de prestar y otorgar crédito, es con lo que tiene luego, obviamente, un respaldo para los inversores para tener esos depósitos. Y hay que entender muy bien la calidad de esa foto de capital. Entender si ese capital es un capital que está formado por fondos propios de primera categoría, si tiene un activo con cosas pues, que, bueno, que son más debatibles, pues, como activos fiscales, como activos que no están valorados a mercado, que en un momento dado pueden dar problemas. Es muy importante entender la foto de capital de un banco, meterse en las tripas. Hay un reporte que se llama Pilar 3, que todos los bancos tienen que reportar, que es un tostón, que son 100 y pico páginas, más allá de la memoria anual de cada banco, pero donde te dan todas las tripas regulatorias. Ratio de capital, cómo se calcula, todos los riesgos del banco, riesgos de créditos, posiciones, países, tipología, si das hipotecas que tienes más del 80% del valor de tasación o no, es decir, todas las tripas que necesitas saber para ver la calidad crediticia, tanto en hipotecas como en empresas, qué tipos de bonos del gobierno tienes comprado en la balance de tu banco, todo eso, y cómo eres digamos, de optimista o cauto en tus tripas del ratio de capital, todo eso lo tienes en el informe Pilar 3, que es una lectura obligada para cualquier analista de bancos, aunque yo os advierto que es bastante aburrido, porque son 120 páginas de tablas y cero color, como tienes en una presentación o en una memoria a veces anual de las compañías, ¿no? Eh, Entender muy bien la foto de capital, entender muy bien la foto de liquidez y entender muy bien en qué activos invierte el banco. Pongo un ejemplo, cuando uno analiza un banco retail, pues puede ser CaixaBank, puede ser Banco Sabadell, pues uno sabe que el activo van a ser básicamente hipotecas, préstamos a empresas y luego bonos del gobierno. A lo mejor un banco muy agresivo tiene bonos del gobierno polaco, o porque pagaban más hasta hace poco, o tiene deuda emergente, y un banco más tradicional pues tiene bonos más a corto plazo españoles y punto. Entonces tienes que entenderlo, pero un banco de inversión tiene una cantidad de activos que se llaman nivel 3, que son activos que no están valorados a mercado porque no tienen un mercado como tal, son activos OTCs, donde la valoración ahí, pues tienes que hacer un acto de fe. Entonces, cuando uno analiza un banco francés, por ejemplo, un Société Générale o un BNP, que tiene unas posiciones en derivados, porque son líderes en derivados en Europa monstruosas, pues es muy difícil desde fuera saber si mañana vas a tener un pille de 8.000 o 6.000 millones de euros, como les ha pasado varias veces en derivados OTC. Es decir, la complejidad entre un banco retail y un banco de inversión también varía mucho a la hora de ir activo por activo y entender un poco, pues bueno, cómo están valorados, cómo se pueden mover con las situaciones de mercado, de tipos de interés, de macroeconomía, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos que un banco, en media, da créditos y tiene activos que pueden representar 20 veces sus fondos propios. Es decir, que como te equivoques un 5% en la valoración de esos activos, tu banco vale cero y tu banco está quebrado. Y eso lo hemos visto. Y eso lo hemos visto, ¿no? Caso de Banco Popular, con una mala valoración de los activos inmobiliarios y los préstamos promotor. Entonces, ese es el tema de los bancos. Que tú vas apalancado 20 veces en media. Hay bancos que 30, hay bancos que 12. En Estados Unidos el apalancamiento es menor. Entonces eso hace que los bancos europeos, pues uno tiene que estar muy seguro de que está comprando, de que entiende bien el balance, de que entiende bien que el ratio de capital está bien calculado, porque no hay demasiado margen de error y sobre todo en los bancos de inversión, si no tienes mucha visibilidad en la valoración de sus activos, pues te puedes llevar sorpresas curiosas, ¿no? Entonces es un poco, a grandes rasgos, liquidez, ratios de capital, entender estos reportes de Pilar 3 y entender un poco cómo gana dinero el banco, qué tipología de créditos hace y demás, pues para saber las bases de dónde están los riesgos de un banco. Pero el análisis de un banco es análisis de balance. Es análisis de balance puro y duro. Y luego la cuenta de resultados, bueno, pues obviamente está ahí, pero lo complicado es entender
todas estas dinámicas de balance, ¿no? Sería una primera aproximación. Me ha llamado mucho la atención lo que comentabas de la capitalización total, que bueno, dijiste 220 billion, si no me equivoco. Hay que matizar aquí que son billones estadounidenses, no billones, Exacto, exacto, sí. sí, no billones europeos, que aquí son tres ceros más. Y me llama la atención porque, por ejemplo, JP Morgan, si aquí dijiste 220, ¿no? 220 Sí, billion. Pues JP Morgan, solo JP Morgan, ya son 340 billion en un solo banco. sí. O sea, es un 50% más que todos los bancos europeos juntos. Llama mucho la atención. Llama mucho la atención, pero claro, es que eso es un problema europeo. Es un problema europeo porque nosotros estamos balcanizados. Es decir, ahora mismo todavía no hay un sistema completado de un fondo de garantía común para todos los depósitos en Europa. Hay temas que impiden que haya una consolidación paneuropea. Entonces, por eso los bancos europeos cada vez se están quedando un poco más fuera del terreno de juego global, pues porque no hay fusiones en Europa, pero porque no hay una fusión y no hay una Unión Europea en lo que es el sector financiero. Entonces, esa balcanización hace pues, tener bancos fuertes cada uno en su país, pero que hace muy difícil las fusiones transfronterizas, ¿no? Y eso, obviamente, en el escenario global, pues es una debilidad contra los grandes bancos americanos, que al final son los que los acaban dominando en muchos sectores donde el tamaño del balance es muy relevante, ¿no? Ese tema es justamente una de las siguientes preguntas. Pero antes de seguir en este tema de la banca americana versus europea, ¿qué dirías que ha cambiado desde 2008 en el sector bancario? Bueno, yo creo que han cambiado muchas cosas. Yo creo que el nivel de supervisión en general ha mejorado muchísimo. Antes los bancos en Europa estaban, digamos, supervisados por cada regulador local y eso se vio que no ha funcionado. El tener un supervisor único, yo creo que ha ayudado mucho a fortalecer los balances de los bancos y que el regulador fuera más estricto. Eso es lo primero. Lo segundo es que ha habido muchos bancos que no han sobrevivido. En España hemos pasado de casi 48, 47, si recuerdo bien, entre cajas, cooperativas de crédito, bancos, a cerca de 12, 13, pero con tamaño relevante 7. En Italia, que había cerca de 900 bancos, siguen teniendo todavía 400, pero bueno, es un paso. Es decir, que ha habido una consolidación bancaria hacia los jugadores más fuertes muy importante y luego la regulación es en general mucho más estricta. Es decir, ahora a nivel de ratio de capital, un ratio de capital del Banco Santander, por ejemplo, por poner el ejemplo, año 2004-2005 era un 4% ratio de capital pelado y está en el 12% y a veces el mercado todavía le cuestiona si es poco. Ha triplicado el ratio de capital en 18 años. Por lo cual, es decir, los balances de los bancos hoy tienen mucho menos apalancamiento, siendo una actividad apalancada per se, tienen mucho menos apalancamiento que antes en el ratio de capital. Luego, el ratio de crédito a depósitos también se ha ido a la mitad, es decir, también el apalancamiento a nivel de financiación y de liquidez no tiene absolutamente nada que ver. Y en tercer lugar, los bancos han abandonado las actividades de más riesgo. Es decir, ahora el préstamo promotor puede suponer el 1% de los créditos de la banca española, cuando llegó a pesar el 20%. Ya no se financia a suelo, hayan entrado todos los private equity a financiar a los promotores inmobiliarios el suelo, pero ya todo lo que es pues crédito en la sombra y todos los fondos que hay de direct lending y demás, pero ya no los bancos. Otra tema bastante positivo es que ya no se financian, por ejemplo, el tema hipotecario, hipotecas casi por encima del 80%, solo con avales en casos muy puntuales, representan menos del 5% del total del crédito hipotecario español. Entonces, todas las burbujas o todas las caladeros de problemas que era el préstamo promotor, las hipotecas con préstamos sobre valor de tasación, más del 100%. Ahora las tasadoras tienen que ser ya independientes del propio banco, que antes no era siempre así, que eso daba margen, pues bueno, lo que todos ya sabemos. Es decir, hay una cantidad de reformas
y la supervisión a través del Banco Central Europeo centralizada, no con supervisores locales, salvo en entidades pequeñas, que ha hecho que los balances de los bancos no tengan absolutamente nada que ver y con lo que era en el 2008. Y luego un último comentario, que además ahora el regulador europeo está especialmente vigilante de cualquier tema que pueda dar problemas, poner coto. Y ahí os pongo la anécdota de que hace poco pues, se ha limitado la inversión que pueden hacer los bancos en sus activos a criptomonedas al 1% de, al 1% de los fondos propios. Es decir, han visto que, bueno, yo creo que no hay ningún banco que esté activo comprando criptomonedas en su balance. Otra cosa es que lo hagan para clientes algunos, algunas operativas, sobre todo en banca privada o más en Estados Unidos, ¿no? O neobancos. Pero eso también se ha acotado. Es decir, para el regulador, cuando identifica cualquier tipo de burbuja o riesgo sistémico para los bancos, pues lo acota rápido. Y ahí es cuando los bancos entran en problemas. Cuando se dedican a financiar burbujas, ya sean como la del año 2000, la del año 2008 o la que hemos podido tener más recientemente, ¿no? Pero no están ahí y por eso la foto es totalmente diferente, ¿no? Y volviendo al tema que comentabas de banca americana y banca europea, además de la balcanización europea que comentabas, que es un concepto muy interesante, ¿qué más diferencias ves actualmente? Bueno, yo creo que la banca americana, yo creo que tiene cosas positivas. Yo creo que lo primero que tienen es que tiene un pricing power que no tiene en general muchos bancos en Europa. Es decir, uno analiza los márgenes de los bancos americanos eh, y los diferenciales que ganan comparado con la banca europea y son mucho mejores los de la banca americana. Es decir, el cliente americano en general es más fiel, ya sea a su community bank cercano o a los grandes Wells Fargo, JP Morgan o los grandes bancos en el país, pero es un mercado que tiene márgenes mayores. Es decir, por poner un ejemplo, ahora mismo, si tú quieres firmar una hipoteca en Estados Unidos a 30 años, te va a costar un 6,5% anual, ¿no? Hoy en día en España todavía se pueden firmar hipotecas fijas, a lo mejor ya no al 0,9, pero sí al 1,6, 2% con alguna bonificación de un seguro y demás, prácticamente en cualquier banco, ¿no? Y el escenario de tipos a medio plazo entre Estados Unidos y Europa, bueno, pues puede haber ese gap de 100 puntos básicos, pero no de 450, ¿no? Y eso explica, bueno, pues porque aquí en España, pues eso, con el Euribor cerca del 2, pues hay hipotecas bonificadas eso, del 1,5 y el 2 a tipo fijo a 20 años. Es decir, que hay una competencia brutal. Y eso a pesar de la concentración que ha habido bancaria de la última década, ¿no? Y eso pasa en general en todos los mercados europeos. Entonces, el mercado americano, pues por eso es más rentable. Luego, a nivel, en cambio, de producto de cliente, la banca europea yo creo que es extremadamente eficiente. En Estados Unidos todavía se sigue pagando con cheque muchísimas cosas, la digitalización es bastante inferior o retrasada frente a la banca europea, por lo cual no es que los bancos europeos sean peores bancos, simplemente que hay un entorno competitivo pues mucho más fuerte, quizá porque hay menos crecimiento, hay menos oportunidades de ganar nuevo negocio con clientes, por lo cual con el negocio que hay, pues los bancos la verdad que tienen una competencia entre ellos brutal, ¿no? Que en Estados Unidos pues las tendencias competitivas son más favorables, ¿no? Y por eso pues tienen mejores márgenes, mejores retornos sobre el capital y mejores valoraciones en bolsa medidas sobre múltiplos sobre valor contable, ¿no? O PER, ¿no? Eso es un poco a grandes rasgos, ¿no? Muy, 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 muy interesante, la verdad. Y por un lado tenemos la gran diferencia entre la banca americana versus europea, pero también hay una gran diferencia, obviamente, entre la banca de inversión y la banca más comercial, retail. Sí, yo creo que es absolutamente clave, es lo que os comentaba también un poco al principio, analizar el balance de un banco de inversión es un poco exigente, porque hay una cantidad importante de activos que no vas a ser capaz de valorar desde fuera, activos OTCs, derivados, posiciones que, bueno, que tienes un riesgo de cola, ¿no? Un tail risk mayor de que algo pueda ir mal
Y claro, cuando hablamos de unos multiplicadores sobre fondos propios de tu activo tan elevados, si algo va mal, pues va muy mal, ¿no? Entonces, en cambio, la banca retail, esto, y perdonadme que haga una cita a don Emilio Botín, cuando una vez en el año 2008 le preguntaron que si estaba preocupado pues, por todos los mercados financieros, Lehman Brothers, todas las posiciones que habían derivados y tal, qué le podía pasar. Y él dijo muy acertadamente que ellos en el Banco Santander no necesitaban maneras nuevas de perder dinero. Ellos sabían perder dinero como lo habían perdido toda la vida, que era prestando a promotor inmobiliario y con el tema inmobiliario, ¿no? Se tiraba de ironía para decir que ellos, para bien o para mal, los bancos retail, pues tú sabes por lo que puede ir mal, ¿no? Y en cambio en un banco de inversión, pues hay bastantes cosas que pueden ir regular. Yo recuerdo pues de mi época en UBS y no cuento nada que sea eh, interno, pues un día nos despertamos con una pérdida de 4.000 millones de euros por un trader con un tema de TFs que, bueno, pues había liado un problema y ese año, pues obviamente fue un año complicado para el banco y fue una sola persona, bueno, pues se te llena también ha pasado, es decir, que cosas que puedan ir mal, pues bueno, pues son bastantes, ¿no? Entonces yo creo que por eso estructuralmente los bancos de inversión siempre han cotizado con multiplicadores más bajos que los bancos retail, porque primero la volatilidad de sus resultados es mayor, depende mucho de que la bolsa vaya bien, de que haya salidas a bolsa, de que haya muchas emisiones de deuda porque los tipos sean favorables, que haya muchas transacciones de money, pero todo eso va con ciclos. Y esos ciclos, pues al final son bastante volátiles y un banco que puede ganar 100, mañana puede ganar 20, ¿no? En banca de inversión. Y en banca retail, bueno, pues puede haber un año muy malo, pues por una crisis económica inmobiliaria y demás, pero en general hay una volatilidad mucho menor en los resultados y sobre todo en balance, las cifras de balance, y eso hace pues que se paguen multiplicadores un poco más altos, ¿no? Por lo cual, esa es una de las grandes diferencias. Y la otra gran diferencia es que un banco de inversión, como tal, pues no tiene la financiación de los depósitos, se financian mercados mayoristas, por lo cual, bueno, pues también depende mucho de la parte del pasivo, no solo del activo, pues la situación de mercado, su capacidad de emitir, por lo cual, bueno, pues hay más bolas en el aire, digamos, potencialmente afectadas por la situación macroeconómica de mercados que en un banco retail que, bueno, para bien o para mal, pues es sota caballo rey, es tomar depósitos, prestar créditos, entender el riesgo de crédito y luego cada vez más pues hacer bien negocios fuera de balance, el negocio de los fondos de inversión, el negocio de los seguros, que es un negocio que a nosotros nos gusta mucho en Cartesio, tenemos exposición en renta variable y también en renta fija y que es un negocio complicado de entender, que si los bancos dan para un podcast, los seguros incluso más, porque analizar bien un seguro es complicado, pero no nos olvidemos que Berkshire Hathaway es una aseguradora y que realmente es un negocio muy interesante y que hay ejemplos de creación de valor en el mundo asegurador, bueno, pues muy potentes, incluso bastante más que en la banca, ¿no? Por eso la banca se ha ido moviendo gradualmente a hacer seguros y hay muchos bancos en Europa, por ejemplo CaixaBank o Crédit Agricole, que el negocio de seguros ya representa prácticamente un tercio de los beneficios del banco. Son tan aseguradoras casi como banco en algunos casos. Hablabas ahora de los riesgos de los bancos, comentabas alguno, y hay otros que también nos gustaría comentar, saber tu opinión. Por ejemplo, los nuevos negocios fintech, que parece que quieren quitarle cuota de mercado a los bancos. Y también comentabas antes que la subida de tipos de interés puede ser beneficiosa para los bancos, pero quizá también puede ser un arma de doble filo por el aumento de los impagos. Si puedes comentarnos sobre estos riesgos y alguno más que nos estemos dejando. Sí, realmente esos riesgos macroeconómicos ahora mismo existen, ¿no? A nivel de riesgo de crédito, yo creo que los bancos parten de un punto de partida bastante sólido. Es decir, lo que os comentaba al principio, realmente las provisiones van a subir en buena parte ahora de una manera cautelar, es decir, porque los bancos anticipan y con la nueva normativa, bueno, que se llama IFRS 9 de hace ya un tiempo, te obliga a estimar, a hacer provisiones anticipando lo que piensas que va a pasar con esos créditos que tienen, no esperas a que falle ya el crédito como tal, porque si miras los indicadores adelantados de morosidad,
que suele ser pues, la deuda vencida a 30 a 90 días, a partir de 90 días se considera moroso, o por ejemplo las aseguradoras de crédito, que en España tenemos de las mejores de Europa, Catalán Occidente, Atradius, ves que los datos todavía no son malos, es decir, que se habla mucho, pero hoy por hoy todavía no se está viendo un deterioro. Probablemente el deterioro empiece por el crédito al consumo, que es el que está creciendo espectacularmente en España y obviamente todos entendemos que con la situación de inflación y demás, pues crédito al consumo, mucha gente tirando crédito al consumo bueno, pues asumir todo el escenario actual y eso va a dar problemas, por lo cual es el primer tema a vigilar, el tema de riesgo de crédito, el crédito al consumo, tarjetas revolving y demás, todo eso va a ser problemático en España. Lo que pasa es que eso depende del banco, pero es que pesa entre un 2 y un 5% del total de la cartera de crédito de los bancos, por lo cual pues no va a ser una cosa, digamos, dramática a nivel del balance de los bancos. Llevará más provisiones, sí, pero tiene un peso limitado, ¿no? Y luego el tema hipotecario, tened en cuenta que en España el saldo hipotecario no ha crecido en bastantes años. A pesar de que hay mucha nueva producción y se están firmando muchas nuevas hipotecas, los repagos de las hipotecas que vienen del año 2006, 2008, 2010 se lo comen, por lo cual no hay crecimiento hipotecario. Y las hipotecas normalmente dan problemas los 3 primeros años desde que se dan. Pero cuando tú se te han dado un 80% del valor de tasación de la casa, ya has pagado 3 o 4 años, has pagado los gastos, en el fondo, entre una cosa y otra, ya has pagado casi un tercio de irte de casa. Entonces, ahí ya hay bastante valor en esa transacción con esa hipoteca y la casa. Y bueno, y en general la gente hace lo que puede para que el banco, bueno, pues renegocie y tal. Por lo cual yo veo muy pocas situaciones problemáticas porque no se han dado hipotecas por encima del 80% de valor de tasación. El prestado promotor es mínimo el peso que tiene España, por lo cual realmente no veo un riesgo de crédito, aunque obviamente traerá algo y los ratios de cobertura de entrada son buenos los próximos años en España, salvo pues, para una financiera de consumo, que eso especialista puede ser más complicado. Y ese es el principal riesgo que están metiendo los mercados en precio, porque cuando uno ve, dice, bueno, si el Euribor ha pasado de menos 0,5 al 2 y uno ve el performance de los bancos en bolsa, pues ha sido realmente, inicialmente fue bueno, pero fue luego bastante modesto y hay bancos con buenas caídas. El propio Banco Santander está casi un 10% abajo en el año, ¿no? Es decir, el mercado ha metido una recesión en el impacto, lo negativo, que son las provisiones, pero realmente el beneficio que viene, los vientos de cola que vienen a nivel de ingresos y de margen financiero, más allá de los impuestos del gobierno, pues son muy positivos. Y eso, pues yo creo que todavía está por ver porque los balances de los bancos, acordaros que no lo ves inmediatamente. Es decir, tú cuando subes los tipos, a ti te tardan un año en repreciar tu hipoteca. Por lo cual, esta subida de tipos que estamos viendo ahora hasta el cuarto trimestre del año que viene, muchos bancos no van a ver el beneficio en su margen financiero, en sus ingresos. Por lo cual hay un decalaje de prácticamente un año desde que suben los tipos hasta que tú lo ves de verdad la cuenta de resultados del banco, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahora, que los resultados, bueno, pues ahora a la gente le preocupan las provisiones y todavía vas a tardar en ver la mejora en resultados financieros, en margen financiero, ¿no? Y en ese impasse, pues la gente duda, ¿no? Y luego, con la inversión en bancos, que ya no es tanto el tema de la crisis, es un tema que es un sector que las relaciones en bolsa ahora mismo y el coste de capital implícito con el que se valoran los bancos en bolsa está altísimo, puede estar cerca del 14-15% es la rentabilidad que se le exige de capital a los bancos cuando se los valora en bolsa, mirando los múltiplos a los que cotiza, pues de PER 6, PER 7 o 0,4 o 0,5 veces su valor en libros. Y es porque es un sector que es realmente que se está creando para especialistas. Me explico. Cuando os decía que la banca tiene ese valor de mercado de 220 billones, la banca ya pesa menos de un 10% del Eurostoxx. Pero es que la banca pesaba más de un 20% del Eurostoxx hace 10 años. Hace 10 años, si eras un gestor de fondos, tú no podías ignorar invertir en bancos. Tenía un peso demasiado elevado. Nosotros en Cartesio no seguimos un benchmark como tal porque tenemos bueno, esa flexibilidad, ¿no? Pero realmente ahora, con los bancos, con lo que pesan, tú te puedes permitir no invertir en bancos como gestor, porque tienen un peso muy, muy limitado en los índices europeos. Entonces, eso ha hecho que el mundo de la inversión en bancos se ha reducido tremendamente. Hay muchísimas gestoras que si tú ves los fondos,
prácticamente no invierten en bancos, invierten en algo de seguros, en alguna plataforma de inversión, pues Deutsche Börse o mercados de valores, pero no en bancos. Entonces, cada vez, oferta y demanda, cada vez ha habido menos apetito por comprar bancos porque son difíciles de analizar, porque son muy volátiles, porque de los últimos 15 años prácticamente solo han dado disgustos. Y entonces esa base inversora de bancos se ha reducido mucho a algunos hedge funds especialistas, a los fondos pasivos que están ahí, pero poco más, ¿no? Entonces pasa un poco con el sector de autos, que pesa un 4% en el Eurostoxx. Es un sector que también muchísima gente evita, porque es un sector tremendamente volátil y una compañía te puede subir o bajar un 50 en un año tranquilamente todos los años y donde, bueno, pues hay poca visibilidad con lo que va a hacer el sector, ¿no? Entonces, eso también explica un poco por qué se han magnificado todos los riesgos de la banca y por qué las valoraciones son tan deprimidas. Y no es un tema tanto fundamental de que los bancos lo hayan hecho mal o vayan a tener un problema con este ciclo económico o hay algo oculto. No, no. Es un tema de que es un sector que con todos los disgustos que ha dado es prescindible para muchísima gente, ¿no? Y eso pues se traslada en ese coste del equity implícito que os decía del 14-15% y a la vez mucha gente, inversores institucionales, han decidido pasar estos años, desde el año 2014-2015, que se creó más en tamaño el instrumento, a los AT1, a los cocos. ¿Por qué? Porque si le puedo sacar un 8 o 10% anual al AT1, que es una deuda que sé que me la van a pagar y que salvo que el banco quiebre, me la van a pagar, pues ¿para qué me voy a arriesgar a que me paguen el dividendo del 4 o 5% y a ver qué hace el precio de la acción, ¿no? Visto lo que ha visto los últimos 10-15 años, ¿no? Y por eso todo el mundo institucional ha lanzado fondos y se ha desarrollado en la inversión en AT1s, ¿no? Que es, bueno, pues ahora mismo lo que ha traído más dinero fundamental a la hora de invertir en los bancos, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, porque los bancos los últimos 10 años han estado gestionados para el bonista, para el regulador. Más capital, menos apalancamiento, no prestes más del 80% a la hipoteca, no te metas en líos, tal. Ahí estás gestionando para el bonista, para que el bonista esté tranquilo, que le vas a pagar su bono y el regulador esté tranquilo, que no le va a saltar nada. Entonces, cuando has tenido 10-15 años de gestión de los bancos para el lado del pasivo, del regulador, del bonista, pues bueno, pues es la consecuencia derivada también de todo esto, ¿no? Que los bancos, pues les cuesta mucho ganar dinero y tener ROEs del 6-7%, pues ya es un logro en muchos casos, ¿no? Muy interesante, la verdad. Y es que este sector, la verdad que solamente escuchándote, ya uno ya dice, mi madre, menudo show de sector, lo complicado que es, la cantidad Sí, además sí. de... Porque es muy único. Realmente al final tienes unas métricas y un todo que es que solo aplica aquí, prácticamente. Totalmente, totalmente, y requiere un nivel de especialización importante, ¿no? Pero eso digo que quizá el mercado ha encontrado la manera de monetizar todo ese esfuerzo y entender tal, pues comprando la deuda de los bancos, porque ha dicho, oye, mira, si me pagan un 8 o 10%, pero bueno, oye, pues eso a 5 años que tienen la cole ese bono, que me lo van a llamar, pues llegan un 50% con cierta certidumbre, a diferencia de bueno, pues de la acción del banco, que bueno, pues ya sabemos un poco lo que pasa, pero bueno, también es verdad que ha habido tal leche y tal, digamos, depresión en las valoraciones que han surgido oportunidades. Por eso también tenemos ese 5% del fondo de Cartesio hoy en acciones de bancos que hemos comprado en los últimos meses, que antes no estábamos, porque estábamos solo más en la pata del crédito, ¿no? ¿Y cómo dirías que se puede identificar un buen management en banca? A ver, yo creo que un buen management en banca eh, es aquel que eh, no toma riesgos, obviamente, innecesarios. Es decir, cuando ves un management en banca que te habla de cuotas de mercado, peligra. Es decir, un banco no... Tener objetivos de cuotas de mercado siempre acaba mal, porque acabas prestando en plazas donde tú no estás, a donde no quiere prestar el que lleva ahí toda la vida y conoce a ese cliente. ¿Sabes? Entonces eso lo hemos visto en las cajas españolas. Cuando estaban y conocían muy bien su cliente en su región, abrían en regiones anexas o en la otra punta de España y empezaban a prestar agresivamente para ganar cuota de mercado. Ya sabemos cómo acaba de decir. Un management que te habla de crecer por crecer cuotas de mercado haciendo cosas en sitios que él no sabe o negocios que no conoce o que no ha hecho antes, cuidado, eso es un problema. En banca, otro grave problema es la politización.
cuando hay criterios políticos para crecer el balance, para apoyar localmente, se toman las decisiones en base a criterios políticos no financieros. Pues ¿por qué? Es un tema de corporate governance, es un tema de quién nombra ese management. Ese management que lo nombra una fundación bancaria que está controlado por políticos de diferentes partidos y ese management está tomando decisiones en base al interés regional, que es uno de los muchos stakeholders que puede tener ese banco, con los empleados, con los accionistas, con los bonistas, pero no puede ser necesariamente bueno para todos. Entonces, un management politizado, mal. Un management que habla de cuotas de mercado, de crecer, de hacer cosas que a primera vista no están o no han hecho antes, también es una situación complicada. Creo que es muy importante ver hasta qué punto el management está incentivado. Es decir, las primeras preguntas cuando ves un equipo gestor es, oye, ¿vuestra remuneración en qué se basa? Y si no se basa en el retorno sobre el capital, si no se basa en el beneficio por acción, si no se basa en el performance de la acción, con criterios claros y públicos. Hay muchos bancos que dicen, no, mi bonus está basado sobre mi cumplimiento de objetivos. ¿Y cuáles son tus objetivos? Ah, no son públicos. Bueno, pues entonces, ¿cómo yo puedo saber que los has cumplido o no? O que te pones la valla baja para hacerlo siempre bien. Pues eso es una bandera roja de, bueno, cuidado con esta gente. Oye, no, mi bonus está referenciado solo a criterios tal que me dicen unos consultores entre ESG y tal, que yo soy a favor de incorporar ESG, obviamente el análisis de las empresas y el tema del CFA ESG que os contaba, pero ves que hay mucha gente que no quiere el escrutinio del mercado, que no quiere que su remuneración dependa de lo que hace la acción, frente a un grupo de comparables, obviamente, de bancos comparables, que no quiere que dependa de lo que es el retorno del banco, sino que sea de criterios más cualitativos que ellos pueden controlar, es decir, que no tienen skin in the game, que ellos van a ganar sí o sí, aunque tú pierdas, pues eso también es una bandera roja, ¿no? Entonces, y luego, obviamente, la experiencia en ciclos. Tener un equipo gestor de un banco que no ha pasado al menos uno o dos ciclos económicos de recesión previos, pues es complicado porque tienen a alguien tomando decisiones sin la experiencia previa de haber sufrido otros ciclos y bueno, pues yo creo que no es un management experimentado con skin in the game, sin politización y que sepa muy bien los negocios los que toca, ¿no? Yo creo que eso son las mejores recetas para no equivocarte y esas son las preguntas que hay que hacer cuando uno se reúne con los equipos gestores. Y antes de entrar en las tesis, me gustaría preguntarte cuáles son tus favoritos sin tener en cuenta la valoración, porque para invertir no solo hay que tener en cuenta la calidad, sino también que sea el precio razonable. Si te dieran a elegir un banco o algunos bancos, puede ser más de uno, ¿cuál elegirías? Por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos, no sé si lo sigues o lo has analizado, Bank of the Ozarks o el Silicon Valley Bank, que creo que están bastante bien gestionados. Pero bueno, Sí, insisto, sí, también hay que mirar los precios. sí, por eso te digo, de Silicon Valley Bank sí lo he mirado a nivel más curiosidad que otra cosa, porque en los 15 años que estuve en el mundo de equity research en bancos, hacía banca española, europea y seguros, y Estados Unidos menos, pero, pero ese banco en concreto sí lo he mirado, sí me parece interesante, como bien apuntas también la valoración en parte lo refleja, ¿no? Pero sí me parece un caso interesante, ¿no? En Europa yo creo que hay muy buenos bancos. A mí un banco que me gusta mucho es Crédit Agricole en Francia, porque, a ver, ellos lo que hacen en Francia, en banca de inversión y en retail, es muy potente, pero el 80% del beneficio del banco no viene de ahí. Viene de tener el mayor custodio de activos en Europa, que es CACEIS, que es un negocio muy estable, un negocio rentable y que es una plataforma espectacular de custodia. Tiene la mayor aseguradora también, Bancassurance en Francia, que tiene un negocio igual espectacular y creciendo. El negocio de seguros de vida en Francia está muy desarrollado. Y en tercer lugar es el accionista de control de Amundi, de la gestora. Entonces han hecho en pocos años, a base de compras y de fusiones, pues una plataforma espectacular de gestión de fondos. Entonces es un banco que realmente ha sabido entender por dónde iba la transformación del mundo de la banca,
y ahora es un banco que donde menos gana es en banca, donde más gana es en gestión de fondos, es en seguros y es en custodia de activos. Es decir, que es un banco que es el que yo creo que mejor se ha sabido transformar y evolucionar en Europa. Y en España, el banco que más me gusta, no por valoración, pero sí por manera de hacer las cosas, es CaixaBank. Creo que lo que comentaba de Cría y Gol aplica también. Tiene un negocio de banca seguros con Vida Caixa, con la Deslas, espectacular. Y a nivel de balance y de management, creo que tiene el mejor management de España en banca. La valoración, y en parte ya, obviamente lo refleja, pero creo que es el banco que mejor lo está haciendo. Y con eso vamos a las tesis. Y la primera es Unicaja. Sí, es uno de los pocos bancos que os decía que teníamos en la parte de rentabilidad de Cartesio I. ¿Y por qué Unicaja? Bueno, pues porque pensamos que el escenario macroeconómico es especialmente favorable para ellos y que tiene temas tanto externos como internos propios que va a hacer que la mejora de la rentabilidad del banco sea exponencial y que luego la valoración pues es de las más atractivas de Europa, ¿no? Porque al final de lo que pensamos que se trata no es de comprar buenos negocios caros, sino comprar negocios buenos o razonables a una valoración atractiva, ¿no? En el caso de Unicaja, es el banco en España que tiene mayor sensibilidad positiva a subidas de tipos de interés. Es decir, prácticamente una subida de 100 puntos básicos en el Euribor supone una mejora del 10% en su margen financiero, que eso son cifras importantes y el retorno al capital se va a notar, por lo cual es el que está más expuesto a este escenario macroeconómico de inflación y de subida de tipos de interés, por un lado. Por otro lado, tras la fusión con Liberbank, pues sí que hay unas sinergias de costes superiores a los 100 millones de euros que ya están ejecutadas al 80% en diciembre de este año, por lo cual pues vamos a mejorar una mejora de los ratios de eficiencia importante también. A nivel de calidad de crédito, tiene una de las mayores coberturas con la banca de toda España, cercano al 65% de sus activos improductivos, y no tiene ningún lío en el balance. Es decir, es un banco con un balance muy sencillito de hipotecas y de algo de préstamo a empresas pequeñas, sobre todo en Andalucía, tema agrícola, que es un tema muy estable que suele comportarse bien en los ciclos de recesión. A nivel de liquidez, tiene un ratio de crédito a depósitos bajo, por lo cual es bastante conservador, y en capital, pues cercano al 13% de Core Equity Tier 1, pues va a poder pagar el 50% de dividendo, de payout, más recompras de acciones a medida que el Banco Central le vaya autorizando, ¿no? Por lo cual pensamos que todos los beneficios, tanto de la fusión como de la subida de tipos de interés en el margen financiero, mejoras en ingresos y mejoras en costes, pero lo vamos a empezar a ver ya a partir del año que viene, y nosotros pensamos que puede generar retornos sobre el capital al menos del 8%, cercano al 9%. El banco cotiza a 0,35 veces valor en libros. Es decir, aunque uno asuma un coste del capital elevado de 12-13%, quizás no el 14% que implicitó en la banca ahora, pero cercano a esos niveles, pues el potencial alcista es que el banco cotizará pues por lo menos a 0,8 veces su valor en libros. El valor en libros son 2,2 euros por acción. Y estamos hablando de cerca de 1,5 € por acción, cuando el banco actualmente cotiza por debajo del euro, ¿no? Es verdad que lleva ya una subida casi cercana al 15% en el año, frente a la caída del 15% en los índices, por lo cual algo ya ha ido recogiendo en precio, pero nosotros le seguimos viendo cerca de un 50% de potencial alcista al banco, y como os decía, pues es uno de los pocos bancos que tenemos en cartera en Cartesio I, ¿no? Antes de comentar otra posición que tenéis, también bancaria, pero en otra parte de la estructura de capital, también tenéis una compañía que yo la verdad es que no la conocía, que es Strabag. ¿A qué se dedica? Pues sí, Starbucks es una compañía que, a pesar de su capitalización bursátil, que son 4 billones americanos, ¿no? 4.000 millones de euros, es poco conocida. Es una compañía austríaca de infraestructuras y construcción que es de hecho la tercera mayor constructora de Europa.
después de todo el mundo ACS, Hochtief y de Vinci en Francia, con un tamaño muy similar a los franceses. Es una compañía que factura cerca de 16.000 millones de euros con los mejores márgenes de construcción en Europa, cercanos al 8% de EBITDA, y que además el entorno de inflación en materiales no les está afectando porque ellos hacen construcción en Alemania, Austria, Suiza y países nórdicos, y en estos países el más del 90% de los contratos vienen indexados con el coste de los materiales. Eso no es como en otros países que si la constructora firma un contrato, sube el coste de los materiales, la constructora está en problemas. No, ellos automáticamente pasan todo el incremento de inflación y coste de materiales al precio final. Y como hay tanta demanda por los fondos europeos, pues tienen su cartera de pedidos en récord histórico y están dando resultados espectaculares y con visos de seguir así por la metodología en la que tienen firmados sus contratos, tanto con sector público como privado en Europa Central, ¿no? Entonces tiene un muy buen negocio en la parte de construcción y luego tiene un negocio que vale cerca de 2 billones de euros de infraestructura, que son básicamente autopistas en Alemania. Tiene también otros tipos de activos en Europa del Este, pero sobre todo activos de infraestructuras con las rentabilidades en general que suelen estar garantizadas. Y si miramos a la capitalización bursátil de 4.000 millones de euros, es una compañía que tiene, hablando de buenos balances, 2.000 millones de euros en caja. Es decir, que es una compañía que lo que es el valor de la empresa serían 2.000 millones de euros, quitándole la caja que tiene ellos en el balance. Y es una compañía que tiene un valor de sus concesiones, que son concesiones similares a las que tienen otros jugadores de infraestructuras en autopistas, cercano a 2.000 millones de euros, por lo cual no estaríamos pagando nada por los 1.000 millones de euros de venta que hace al año en la actividad de construcción. 4.000 millones de valor bursátil, 2.000 de caja, 2.000 de valor de infraestructuras, y es una compañía que genera 1.000 millones de EBITDA con unos 700 millones de free cash flow al año, por lo cual, bueno, pues pensamos que la valoración es ridícula. Hemos visto el management muchas veces en Austria, en Alemania, siempre nos han cumplido lo que nos iban diciendo. Es un problema que tiene la compañía, que es poco líquida, mueve al día cerca de medio millón de euros nada más, por lo cual está un poco fuera del radar del inversor, a pesar de que es una compañía grande en tamaño, porque el capital flotante es solo un 12%, pero uno de los accionistas, que es una aseguradora austriaca, tiene que vender por temas de capital y va a colocar cerca de un 8% del capital en enero, por lo cual el capital flotante va prácticamente a doblar, por lo cual va a ser una compañía más seguida por los analistas, más líquida y con más apetito de los inversores, y pensamos que ahí pues sí que puede reconocer un poco el valor intrínseco que tiene la compañía, ¿no? Que pensamos que es muy superior, ¿no? Llama la atención la valoración, incluso por la liquidez, que tampoco, a ver, es baja, pero tampoco es extremadamente baja, ¿no? Para una valoración así. ¿Hay algún motivo más? Además de que, Bueno, yo bueno, creo esté que cayendo todo, claro. sí, bueno, la compañía en el año lo ha hecho razonablemente bien. Ha subido un 5, ha pagado otro dividendo de un 6. El año pasado por dividendo subió casi un 40. Y la compañía lo está haciendo bien. Es decir, nosotros estamos ahí comprados a 26, 27 euros y está casi a 39. Es decir, ya paga mucho dividendo. Es decir, la compañía lo está haciendo bien. Lo que pasa es que fundamentalmente sus resultados están creciendo más de lo que hace el precio de la acción, ¿no? Por lo cual, pues no se cierra el arbitraje de valoración de múltiplos, ¿no? Yo creo que el único tema que hay es la complejidad del análisis, porque si tú eres una compañía pura de construcción, pues sabes las métricas que tienes que mirar, ¿no? Capital circulante, el flujo de caja que generas, qué tipo de márgenes tienes, si tienes una obra muy concentrada en un país complicado, que no te vaya a pagar, o que sea una obra que te vaya a dar sobrecostes. Aquí no hay ninguna obra que pese más del 0,5% de las ventas, por lo cual todo muy diversificado, no hay clientes extraños, es decir, no va por el negocio, va porque es una compañía que tiene una complejidad de analizar, que tienes que mirar por separado cuánto valen sus autopistas, qué negocio de autopistas tienes, valorar una a una, valorar por otro lado el negocio de la constructora. Sí que es verdad que exige un esfuerzo de análisis importante porque prácticamente no hay ningún analista que cubra la compañía. Entonces tienes que hacerlo tú todo, tienes que ir a la compañía, pues como hemos hecho ya en 3 ocasiones a Austria y Alemania a verles, a hablar con ellos, y tienes que hacer tú todo el trabajo, ¿no? Y eso, pues bueno, al final requiere más trabajo que si tienes más apoyo del sell side, pues una compañía más seguida, ¿no? Y la complejidad del balance entre la pata de infraestructuras, es decir, no es una compañía pura de infraestructuras ni una constructora pura. Entonces ese híbrido hace más complejo el análisis y bueno, yo creo que puede echar para atrás a alguna gente. Es la única explicación más allá de la liquidez que encontramos, ¿no?
Pues muy interesante la idea, la verdad. Bueno, Adrián, la siguiente creo que es una que te gustó mucho la idea, ¿no? Es una idea bastante divertida y además sé que Dani la lleva, Dani Tello. Es, además que queríamos meter algún bono, se trata del AT1, bueno, un antiguo coco, un AT1 de CaixaBank. Antes de nada, me gustaría que explicaras qué es un AT1. Decías que son parecidos a los cocos, pero no lo mismo. Si puedes explicar lo que son, las diferencias antes de introducirnos a la tesis en sí. Sí, los AT1 son unos instrumentos de capital que los bancos llevan emitiendo pues 8 o 9 años. Los bancos, el regulador les permite emitir hasta un 1,5% de sus activos ponderados por riesgo en AT1s. Entonces, cada banco tiene un máximo que puede emitir y eso le computa como capital. Y no tiene que tener pues, un capital que puede ser más caro, pues como los fondos propios, como tal, ¿no? La característica de los AT1 es que es un capital que los bancos emiten, que paga una remuneración anual que está sujeta, obviamente, a que el banco tenga capacidad de distribuir. Eso no depende de que el banco tenga beneficios, es decir, eso depende de que el banco tenga unas reservas suficientes para distribuir, por lo cual un banco en pérdidas, el ECB históricamente le permite pagar esos cupones de ese instrumento de deuda, que son los AT1s, y al banco le computa como capital. Normalmente tiene una call, es decir, que al quinto año desde su emisión, el banco, con la autorización del regulador, pues puede retirarlo del mercado y pagarte su par, te pagan 100% del valor nominal de ese bono, y ha habido muy poquitos casos donde no se haya llamado, ¿no? Y ahora podemos entrar más en detalle en eso, ¿no? Entonces, pero es un instrumento que hay que entender que es a perpetuidad, es decir, si el banco decide no llamártelo al quinto año, pues puedes estar ahí sentado bastante tiempo hasta que te lo decida llamar, ¿no? Y al banco le sirve como capital un poquito más barato que los fondos propios. ¿Y por qué es interesante para el inversor? Porque la probabilidad de que algo vaya mal en el banco, es decir, que el banco quiebre y que para recapitalizar el banco tengan que tirar de ese AT1 es en general extremadamente baja. Me explico. Eh, Cuando un banco quiebra, lo primero que sufren son los accionistas, obviamente. Luego, los tenedores de los AT1 hay que hacer algún recorte o capitalizar ese AT1 en acciones para recapitalizar el banco, pues obviamente también sufren. Luego van las subordinadas como tal, y luego pues ya entrarías en terrenos no abordados, pues de la deuda senior, una senior non preferred, luego deuda senior, depósitos y demás, ¿no? En Europa está el caso de Banco Popular, donde tuvo pérdidas con los AT1s, y ha habido algún caso en algún banco alemán pequeño también. Entonces, son situaciones muy extremas que de esos 200, 190 billones de AT1s emitidos, donde ha habido problemas, pues no llega ni al 1,5% del tamaño que se ha emitido. Pero, de nuevo, igual que en el equity de un banco, hay que analizar hasta las tripas de todos los reportes, de qué puede ir mal, de qué no, ¿sabes? De un poco el tail risk que puede tener ese AT1, igual que analizas cualquier otra empresa. Por eso es importantísimo. Y segundo, hay AT1s que cuando las cosas van mal, pues implica que te recapitalizan y te convierten en acciones. En otros AT1s simplemente se hace un write down, que lo que quiere decir es que pierdes tu principal, es decir, que esos riesgos existen ahí, ¿no? Y eso hay que analizarlo y hay que saber muy bien dónde te metes. Igual que, obviamente, cuando analizas cualquier otro bono o cuando analizas cualquier acción. Pero sí que es verdad que con el escenario que os pintaba de regulación de los bancos, de no haberse metido en líos en 12, 14 años, de ratios de capital del triple de los que tenían en la anterior crisis, sin problemas de financiación y con una supervisión mucho más estricta, pues los AT1s, la verdad que salvo ese caso puntual, que yo creo que era razonablemente bien anticipado por todo el mundo, viendo que la acción ya había caído en el caso del Banco Popular muchísimo antes y que todos éramos conscientes, ¿no?, de la problemática, pues es un instrumento bueno, que consideramos muy interesante y que ha traído mucho dinero institucional. En el caso específico de CaixaBank, como os decía, me parece ahora mismo, no en la valoración de bolsa, pero sino como banco, como estrategia de negocio, me parece una referencia en España, y tiene un AT1 que está emitido con un cupón
del 6%, y es una T1 que te da una rentabilidad hacia la call, que es en 2026 del 9%, el cupón exactamente el 5,6%, tiene una rentabilidad del 9% hasta el 2026 si lo llaman, que parece previsible que así pudiera ser, porque si no lo llaman, a partir de ahí van a una rentabilidad que es el bono europeo a 5 años más un diferencial que está cercano a los 400 puntos básicos, por lo cual no es que te quedes sentado en ese cupón que te paga ahora, que implica una rentabilidad del 9% a esa llamada, a esa call, sino que luego eso se reprecia, por lo cual si los tipos siguen subiendo, tú te vas a ir beneficiando de eso, porque te van a pagar un diferencial, un spread, sobre ese bono a 5 años que haya en Europa. Por lo cual no tienes el riesgo de que la inflación siga muchos años, de que los bonos se disparen a rentabilidades más altas y tú te quedes ahí atado en un bono con un cupón fijo, sino que ese cupón se va actualizando al alza, por lo cual ahí estás protegido. Y si por lo que fuera decidieran no llamarlo, pues porque les costara más caro emitir un AT1 nuevo para reemplazar ese y te lo dejaran ahí, pues te quedas sentado en un bono de CaixaBank con una rentabilidad al 8% anual, pues los años hasta que ellos decidan quedarte. Entonces, un 8% anual, pues sentado en un riesgo CaixaBank, pues nos parece, pues bueno, que para un inversor conservador que a largo plazo pues no quiere estar arriesgando con la volatilidad de la bolsa, con las acciones de bancos y tal, pues tener razonablemente garantizado un 8% anual en un banco como CaixaBank a largo plazo, pues ya sea fondo de pensiones o como ahorro, pues no nos parece una mala alternativa, la verdad. Muy interesante la idea para ver también que hay oportunidades fuera de las acciones en estos momentos. Cada vez más que estos otros mercados alternativos a las acciones pues fueron complicados los últimos años, pero cada vez hay más oportunidades. Y por último, antes de pasar a las preguntas finales, queríamos comentar como siempre algún error y querías comentar Atos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error y qué aprendisteis de él? Pues Atos fue un error doloroso. En el fondo, bueno, pues perdimos un 35, casi un 40% en la posición. Normalmente tenemos tener 40 posiciones en el fondo, con un peso medio, pues eso, del 2,5, compañías al 2, compañías al 4. Y el error en Atos, y no fue el de no estar encima, porque fuimos a verle a sus oficinas a París, yo creo que por lo menos 3 veces, hablamos con ellos bastantes veces en conferencias, one-on-ones y tal. Y el error en Atos fue, pues en primer lugar, un error de identificar los problemas con el management y con el accounting. Es una compañía que, a pesar de tener unos múltiplos muy atractivos en bolsa, estábamos hablando de rentabilidades de equity free cash flow yield del 8-10%, un buen dividendo del 4%, cotizar a 6 veces múltiplo EBITDA, crecer en los ingresos al 4-5%, porque tiene una parte de infraestructuras de tecnología más estable o más, digamos, más antigua, pero también tiene negocios de crecimiento en Estados Unidos de ciberseguridad muy interesantes, es decir, tiene una pata de crecimiento interesante, ¿no? Entonces nosotros valoramos que el conjunto de la compañía estaba razonablemente barata y tiene una parte que crecía mucho y con muy buenos retornos bueno, que iba más a compensar la estabilidad del otro negocio que era como más en declive, ¿no? Y el error básicamente pues fue ver que estaban haciendo una estrategia de M&A muy agresiva, donde siguen comprando e integrando negocios para reestructurarlos de la pata más legacy, más antigua del negocio, y que el accounting que hacían de esas compras no era especialmente conservador, hacían pocas provisiones, tiene un accounting que metían gastos de reestructuración que ellos decían que eran one-offs, pero que empezamos a ver que eran recurrentes del 20-30% del beneficio al año y que ellos lo consideraban como siempre extraordinario, que el cash flow empezaron a manejarlo usando factoring. El factoring suele ser una señal roja de cuando una compañía empieza a usar el factoring muy agresivamente, es decir, a descontar facturas de sus clientes para mejorar la foto de cash flow. Es que realmente necesita un poco que la foto sea buena, pero que o tiene problemas para cobrar o tiene problemas en generación de caja en su compañía, es decir, que factura pero no cobra. Había varios red flags, el accounting de las compras, el tema del factoring, el tema de que nos decían que había una pata que crecía mucho y que se oía fenomenal y lo veíamos, pero por otro lado estaban comprando muy agresivamente porque si no la compañía la veían más estabilizada. Creíamos que el management no estaba
los incentivos bien puestos, se le pagaba mucho en función de que generaran un free cash flow. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Manipular el free cash flow. ¿Qué es lo que hacía? Comprar muchas compañías para que el free cash flow en millones de euros en absoluto subiera más, pero eso, obviamente, en términos de apalancar más la compañía, por lo cual luego te podía pagar menos dividendo, en términos de por acción, cuando había ampliaciones, pues te diluía. Es decir, incentivos mal puestos, problemas de accounting en el money, problemas de manipulación del free cash flow, que fuimos viendo en algunos casos. ¿Y cuál fue el error? El error fue que cuando identificamos estos problemas no cortamos la posición pronto. El valor nos cayó un 30 o 40%, luego ya salieron más públicamente, bueno, pues una investigación en Estados Unidos en la SEC sobre el tema del accounting, ahí ya la acción empezó a sufrir más, pero ahí ya fue cuando salimos de la posición. Afortunadamente luego ha vuelto a caer otro 30-40% más y afortunadamente eso nos lo hemos ahorrado, pero la primera parte fue dura y fue por errores que habíamos identificado o red flags en accounting, en management, bueno, en la estrategia y digamos en corporate governance, pues no cortar la posición antes, ¿no? Es decir, porque ves que está tan barato, pero un múltiplo a veces puede ser un poco deceiving, ¿no? Como dicen los ingleses, un poco engañoso. Entonces ese fue un poco el error del que intentamos aprender, y en cuanto vemos la mínima duda sobre la contabilidad, sobre el governance o sobre alguna manipulación de cash flows, algo que nos genere dudas, independientemente de la valoración, cortamos la herida, y esto nos pasó pues hace un par de años y bueno, cortamos la herida y afortunadamente fue así, e intentamos replicarlo en el resto de posiciones del fondo. No sé si hay errores sí que más recuerdo de los últimos años. Muy buena idea lo de cortar la herida. A veces es complicado, a veces duele, pero en general creo que pocas veces uno se arrepiente de hacerlo. Bueno, Nacho, estas han sido las preguntas fáciles, las que dominas, pero ahora vienen las preguntas difíciles. Vamos con una ronda de preguntas rápidas y la primera es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Bueno, deportista, soy maratoniano. De hecho voy a hacer mi último maratón el 9 de octubre en Chicago, y ya bastante cansado de preparar maratones, pero Bikila, ganador del maratón de Roma descalzo en 1960 y primer deportista africano en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, yo creo que es una referencia para todos los deportistas y corredores. Muy bueno y muy original. Nos gusta, nos gusta. Sí me gustas. Un artista. Un artista, pues Jimi Hendrix. Y bueno, a los que aporreamos mal la guitarra eléctrica, nos encanta verle tocar. Un empresario. Pues ahí voy a ser muy consensual. Amancio Ortega, No, con mucha, no. con mucha familia leonesa que tengo, para desmentir el mito de que sea gallego, es leonés. Mi familia en parte también, y tengo que decir Amancio Ortega. No, no vale. No, no, los sentimos, no, no. Está Pues mira, prohibido sí, por falta de originalidad. O sea que hay falta. que buscar un plan B. Pues mira, si no te diría la familia Dassault en Francia, que Dassault es un emporio espectacular, no solo en defensa, sino también en tecnología, y tiene muy low profile, y me parecen gente espectacular. Y también destacaría a los Wallenberg, que ya comenté al principio, en Suecia. ¿Un filósofo o pensador? Ortega y Gasset. Y ahí la verdad que recomiendo dos libros, La rebelión de las masas y España invertebrada, que yo creo que a todos los que somos jóvenes y no hemos vivido, bueno, entre comillas, o queremos pensar que somos jóvenes, no hemos vivido los últimos 100 años en España, yo creo que releer esos dos libros nos vendría fenomenal. A mí me gustaron mucho, la verdad. En la España invertebrada hay algún momento donde se le va muchísimo la olla, Sí, pero, pero tiene cosas muy interesantes. sí, y de plena actualidad. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Pues mira, os diría, a los que estéis en Madrid, hay un sitio que se llama Quinqué, que es, a los que seáis asturianos os guste, de casa Marcial, en Asturias, cocineros de allí montaron Quinqué en Madrid, está en la lista ya para entrar como estrella Michelin
el Ardón Gourmand está previa a la Estrella Michelin el año que viene, pero se puede comer todavía por módicos precios en el barrio de Nueva España, en Chamartín, quinqué y nada, unos huevos con cristal, que cuando vayáis a ver lo que es, espectaculares. Una canción. Una canción, pues diría U2, With or Without You. Una película. Una película, pues siendo un poco consensual diría Blade Runner, pero para los que quieran un poco a ver algo un poquito más clásico, diría El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. También para los Contrarian Investors creo que también les va a hacer pensar. Y un videojuego. Pues ahí me temo que me voy a dar mus porque no, me quedé en el Rambo de cuando tenía 10 años en los 80, por lo cual no he vuelto a jugar en videojuegos desde entonces y me tengo que dar mus. ¿Qué has aprendido este último año? Que la historia no siempre se repite, pero el ritmo suena igual. Y estoy hablando de la burbuja en algunos activos digitales. ¿Qué estás intentando aprender en estos momentos? En estos momentos, pues lo último que he hecho, que no es ahora sino el año pasado, es aprender más de fintech. Hice un curso de 3 meses online en INSEAD, que se llama el FinTech Program, y precisamente para eso, para entender lo que yo consideraba una burbuja, pero también toda la parte interesantísima que hay detrás, que no lo es, de blockchain y de muchísimos cambios que vienen en el mundo de las finanzas. Y creo que eso es un mundo a explorar. Consejos y libros para invertir en banca y en toda la estructura de capital. Pues para invertir en banca, la verdad que hay muy pocas cosas escritas, es muy, muy teórico, muy académico. Creo que libros más generales pueden servir. Hay uno de Robert Shiller que está muy bien, el premio Nobel, que se llama Finance and the Good Society, que habla un poco de la banca y de cómo la banca debería entender, pues eso, evitar las burbujas y su rol en la sociedad. Y creo que, bueno, como contexto para entender la banca está muy bien. Y hay un libro que, bueno, obviamente el Behavioral Finance de James Montier, los obvios de Margin of Safety, Intelligent Investor, todos estos. Pero hay un libro que yo creo que el entorno actual de guerra, de incertidumbre geopolítica es interesantísimo, que leí hace años, que es de Barton Biggs, que no sé si lo habéis comentado alguna vez, que fue estratega de Morgan Stanley durante 30-35 años y luego gestionó un hedge fund macro hace unos cuantos años más y murió hace un par de años o 3. El libro se llama Wealth, War and Wisdom y analiza los últimos 100 años cómo se han comportado los mercados de valores en las diferentes guerras. Cómo preservar valor, qué activos han funcionado, cuáles no, cómo pues, en la Segunda Guerra Mundial, en el año 43, rebotaron las bolsas anticipando una batalla clave 6 meses antes. Interesantísimo y creo que en el mundo en el que vivimos actualmente es una lectura que de verdad que merece la pena. Muy interesante la recomendación. La verdad es que no lo conocía el libro. Así que lo apunto. Y bueno, Nacho, esto es todo. Queremos darte las gracias por venir aquí, por haber explicado este tema tan complejo de una forma tan sencilla, tan entendible. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Pues nada, únicamente daros las gracias a vosotros y nada, espero estar en contacto y si algún día queréis continuar con algún otro sector o alguna otra charla o alguno de los oyentes, pues encantado de estar en contacto. Me podéis contactar también en LinkedIn y nada, que ha sido un auténtico placer. Tomamos nota para el sector asegurador. Te tenemos fichado. Bueno, pues eso será un placer. Adrián, ¿algo más que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.